Soy Ignacio Gómez de Liaño y voy a hablar para Res Hispánica de mi libro Paisajes del placer y de la culpa, que la editorial Polifea, en la colección que dirige José Tono Martínez, acaba de publicar. Este es un libro que trata sobre todo de jardines según aparecen en ciertas obras literarias. Es cierto que el jardín es un tema literario y religioso fundamental. Piensen ustedes que los primeros seres humanos, Adán y Eva, vivían inicialmente en el paraíso, en un jardín, y que de allí fueron expulsados por comer de la fruta prohibida, y ya la historia, la civilización empieza cuando tienen que irse del jardín. Y se supone que al cabo de la historia, pues el ser humano podrá volver al paraíso, al jardín. Lógicamente trato algo de ese jardín del Edén y sobre todo de dos islas que aparecen en la Odisea, la isla de Circe y la isla de Calipso, Ea y Ogygia, a donde llega y está a punto de acabar su itinerario el héroe griego Odiseo. Pero los jardines que más me han interesado son jardines que aparecen en el siglo XVI y XVII, empezando por uno que está en el Ariosto Furioso en el Orlando Furioso de Ariosto, y que es el jardín de Alcina, a donde llega el caballero Ruggiero y es allí de algún modo capturado eróticamente por la dama, por Alcina. De manera que ese jardín es como un jardín de vida social, es un jardín de placer, es un jardín en el que el héroe deja de ser héroe. Ya unos años después, Torcuato Tasso, en la Jerusalén libertada, a otro héroe, en este caso a Reinaldo, le hace llegar al jardín de Armida. Este es un jardín más misterioso, más aislado. De hecho, Armida es un amante para la que de algún modo el amor está unido a la muerte. De hecho es una maga que consigue fabricar en un momento un palacio redondo extraordinario donde se puede decir que encierra a Reinaldo. Aquí tenemos también cómo el jardín, y también en este caso una isla, es un lugar de encierro, es un lugar en el que no hay vida social, no hay vida heroica. Cervantes, en el Persiles y Sigismunda, a principios del siglo XVII, también idea un jardín, que es el jardín de Auristela, y es un jardín en el que más que figuras humanas, como podían ser Alcina y Armida, son, digamos, abstracciones, la sensualidad, la castidad. E incluso hay toda una serie de, diríamos, procesiones, como si fuesen de carnaval. Es decir, Cervantes ha convertido ese tema, quizá porque ya era muy conocido, en una especie de versión simbólica, alegórica, y en la cual el caballero se ve también dominado por la sensualidad, hasta que en un momento dado el protagonista, el que está contando esta historia, Periandro o Persiles, descubre que todo es un sueño. Después nos encontramos en el Criticón de Gracián, esa grandísima novela que para Schopenhauer era la más importante de las novelas jamás escritas en la historia de la humanidad, y que es la vida del ser humano en un relato, y que es una obra al mismo tiempo de narración y de símbolo. Pues aparece también otro jardín, pero este jardín ya está en Madrid, ya está en el centro de una gran ciudad y que viene a ser una casa de citas donde cae el protagonista. Hay dos protagonistas que son Andrenio, el hombre normal, natural, y Critilo, que es el hombre que es su padre, que es el hombre racional, y queda allí prisionero y se puede decir que muerto simbólicamente, hasta que afortunadamente, gracias a los comentarios que hace la gente del barrio, Critilo, el hombre racional, lo descubre y lo rescata.
Aquí tenemos otro jardín, e incluso trato también de otro jardín que aparece, el de Belriguardo, que aparece en una obra teatral de Goethe, que se titula precisamente Torcuato Tasso. Como es lógico, en una obra que se titula Torcuato Tasso tenía que aparecer un jardín, pero aquí ya el prisionero del jardín de Belriguardo, de una princesa, es el propio poeta. Y este poeta, de algún modo, aparece como si fuese un ser enloquecido, frente al cual está el hombre de estado, que es Antonio. Y es verdad que Goethe, tuvo en su persona esas dos facetas, la de hombre político, primer ministro de un duque, y la de gran poeta, por otro lado. Todavía hay otros jardines más contemporáneos que se estudian, pero en el libro también trato en otro escrito del límite de la tierra y el mar. Es un límite que interesa mucho, puesto que el ser humano de algún modo ha hecho su historia siempre pues en esa navegación y descubrimiento de nuevas tierras, de nuevos mundos. Y es que la gran epopeya de Bad de Camoens, los Lusíadas, entonces al final de la misma aparece de nuevo un jardín en una isla misteriosa que se llama la Isla Enamorada. Lo particular de la isla de Camoens es que esta isla de placer, de amor, no es vista con malos ojos, no es vista con ojos moralistas, sino más bien como un premio a los navegantes. Ese es un punto importante de la isla enamorada. Debo decir que yo afortunadamente he estado varias veces en Macao, y digo esto porque hay algunos lugares de Macao, una gruta en concreto, donde se supone que Camoens escribió Os Lusíadas o una parte de Os Lusíadas. De algún modo Camoens está muy vinculado a Macao, una ciudad que me encantó cuando la visité en los años 84, 85, 89, 90, porque era encontrarse de pronto una ciudad completamente hispánica en medio de un universo chino. Hay otro texto en este libro que es sobre la diosa blanca, por la concordancia que tiene esta diosa con las damas, las mujeres, las magas que dominan esos jardines de los que he tratado en la parte principal del libro, Jardines del placer y de la culpa. Y hay otros dos textos. Uno de ellos es Fábula de una muerte anunciada, donde trato de un poeta que a mí me fascinó mucho desde el año 72, que es Juan de Tasis y Peralta, el conde de Villamediana. Y dedico ese escrito, en el que colaboró conmigo el profesor y erudito, un profesor y erudito, pues porque se descubrió una obra de teatro en el archivo de Toledo, la fábula de Criselio y Cleón, que es una versión que era desconocida en la época sobre por qué la muerte de Villamediana, que como saben fue asesinado el 21 de agosto del 1622 en la calle Mayor de Madrid, esquina creo que la calle Bordadores. Allí precisamente un amigo, Adrián Bisné, gran estudioso de Villamediana, pues colocó una placa para recordar esa muerte. Entonces, a partir de la fábula de Criselio y Cleón y de otros estudios que había hecho sobre el conde de Villamediana, pues explico no solo su personalidad, sino las causas de su asesinato. Y termina el libro con un escrito que se llama Picta Poesis, en el que trato de establecer ciertos contactos, ciertas relaciones entre la poesía o la literatura y la pintura, las artes plásticas. Este es un tema que ya desde la época griega fascinó a los intelectuales, de ver, en qué puntos coinciden, qué aportan cada una de estas artes a la humanidad, la poesía o la pintura, y trato, pues de desarrollar este tema para mostrar también las coincidencias que hay. Y bien, el libro, al final, lo titulé con el nombre del primer texto, el más largo, Paisajes del placer y de la culpa, y no cabe duda que esos paisajes maravillosos que hay en esas islas fantásticas de Alcina, de Armida, de Auristela, esos paisajes son del placer, pero también han sido de la culpa.